Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que genera dentro de la iglesia, por decirlo así, curiosidad, ¿no? Genera mucha curiosidad y es un tema en el que hay quizás muchas dudas, muchas preguntas. Así que hoy vamos a resolver algunas de ellas y vamos a profundizar un poco acerca de esto. Hoy vamos a hablar acerca de la liberación. Vamos a hablar de los principios de liberación. Hay algo en lo que yo quiero hacer hincapié quizás primero, antes de introducirme en materia, y es que el mundo espiritual existe, es real. Nosotros no solamente somos seres que estamos en un plano físico, sino también que somos seres espirituales. Pero no todo lo que sucede en el mundo es espiritual. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque a veces hay una tendencia dentro del cristianismo en general, no estoy hablando de una iglesia o de una denominación en particular, a querer adjudicarle todo a los demonios. Bien, todo lo malo que pasa a los demonios. Y a veces no son demonios, a veces hay malas decisiones. Bien, yo el otro día en la clase de libertad financiera les decía que la gente no se asesora muchas veces y no sé, pone un negocio y de repente les cae la FIP, tienen que pagar impuestos, les ponen una multa y dicen, ay pastor, se metió el diablo. Y a veces no es el diablo, es que no nos asesoramos, es que no nos preparamos para hacer lo que hicimos. ¿No? Entonces muchas veces tendemos a espiritualizar quizás todo o decir, uy, estoy bajo maldición. Y a veces no es maldición, a veces estás tomando malas decisiones muy seguido, ¿no? Y esas malas decisiones tienen consecuencias. Entonces, como pastores, obviamente que creemos en el mundo espiritual, pero siempre les digo de que el cristiano tiene que ser una persona equilibrada. Nosotros tenemos que equilibrar la parte natural con la parte espiritual. Yo no puedo ser tan espiritual que no estoy apto para vivir en este mundo porque vivo en una nube, y no puedo tampoco ser tan natural que ignoro todo lo espiritual y que creo que nada existe, que nada pasa, que todo tiene una explicación. Bien, quizás es un poco ilógico lo que les voy a decir, pero yo suelo ser una persona muy racional. ¿Y a qué me refiero con racional? Suelo ser una persona que piensa mucho. Bien, ustedes saben que a mí me gusta mucho estudiar, aprender y demás. Y como me gusta eso, a veces dice la Biblia que la mucha letra mata. Y con esto no quiero decir que no hay que estudiar. Pero a veces razonar demasiado las cosas. La Biblia dice que las cosas que son espirituales son del espíritu y se tienen que discernir espiritualmente. Bien, hay cosas que no las podemos explicar. Entonces yo cuando veo algo que no puedo explicar, siempre trato primero de encontrar una solución dentro de lo natural. Bien, antes de decir que es algo espiritual o algo demoníaco o algo que está pasando, siempre trato de encontrar algo dentro del razonamiento o de mi razonamiento. Lo cierto es que a veces no lo encuentro, ¿no? Y ahí me doy cuenta de qué tan real es el mundo espiritual. Hay algo que quiero aclarar muy importante, que lo hemos aclarado con otras cosas que la gente llama ministerio. Bien, la liberación no es un ministerio. La Biblia enseña que los ministerios son solamente 5. Son los 5 ministerios que ya hemos mencionado anteriormente. Esos son los 5 ministerios. ¿Tá? Cuando hablamos del pastor, cuando hablamos del evangelista, el maestro, el profeta y el apóstol. La Biblia dice que los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo son esos. Y hasta que Cristo venga, dice que va a seguir levantando y constituyendo apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Bien, entonces, no es un ministerio. Ahora, ¿es una herramienta, es un complemento? Sí, sí. Es una herramienta y es un complemento. De hecho, ustedes saben que en algunos institutos bíblicos, no en todos, pero se enseña como una materia o como una asignatura que es la demonología. Bien, que es aprender sobre cómo funciona el mundo espiritual, los demonios, los rangos. No vamos a hablar acerca de eso hoy nosotros porque la verdad que es profundizar demasiado. Yo sé que a muchos les gusta ese tema, pero hoy no vamos a hablar acerca de eso. Si tienen alguna pregunta, después pueden preguntar, no hay ningún problema y quizás profundizamos un poquito más. Bien, ¿por qué? Porque la Biblia habla de rangos en el mundo espiritual. Bien, habla de potestades, habla de principados, entonces, sí es cierto, pero ¿saben cuál es el tema? Que a mí me gusta lo simple, por lo menos a mí como pastor. Yo siempre trato de llevar todo a un lenguaje simple y a un lenguaje sencillo. Mira, ¿sabes por qué mucha gente no tiene éxito siendo libre ellos mismos o no tienen éxito pudiendo orar y liberando a otras personas?
no tienen éxito porque el diablo nos hace creer que la liberación es algo complicado, que la liberación requiere de cursos, requiere de entrenamiento, requiere de oración, requiere de ayuno, requiere... Sí es cierto que requiere de algunos parámetros y algunos principios bíblicos, ¿no?, que la palabra de Dios enseña, pero es simple. ¿Saben quién complica las cosas? El diablo. Para que nosotros creamos que es difícil. No puedo orar por liberación porque este tiene una legión de suegras encima. No puedo orar porque este hace un montón, que está atado, no, y yo no puedo, y no me siento apto, y no me siento capacitado. Entonces, entramos en ese juego muchas veces y no nos damos cuenta. Ahora, es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, fíjense que ni siquiera estoy hablando de pastores, de apóstoles, de líderes, no estoy hablando de cristianos. Todo cristiano puede orar por liberación en algún momento o en alguna circunstancia que se lo requiera. Bien, tenemos que aplicar primeramente algo muy importante, que es el discernimiento. Muchas veces la persona no está endemoniada, está pasando por algún tipo de estado o de proceso en su vida que ahora vamos a entender y vamos a desglosar un poco. Bien, hay algo muy importante que quiero aclarar. Hay una gran diferencia entre una posesión demoníaca y una influencia espiritual. Son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo una posesión demoníaca que una influencia espiritual. ¿Qué es una posesión demoníaca? Una posesión demoníaca es una persona que pierde total control de su cuerpo, de sus acciones, del tiempo, que no sabe dónde está, que no sabe lo que hizo, que tiene una fuerza sobrenatural, que puede manifestar ciertos síntomas o ciertas cosas. Esa persona está, lo que se suele decir, poseída por un espíritu demoníaco. ¿Bien? Y después existe algo que se llama la influencia. ¿Y qué es la influencia demoníaca? Son espíritus diabólicos que se encargan de influenciar a una persona específicamente en un área o atar un área de su vida para que en esa área de su vida esté atado, ya sea en las finanzas, ya sea en la salud, bien, en la familia. Se encarga de atar a esa persona en esa área específica o se encarga de influir en un área específica. ¿Para qué? Para que la persona haga ciertas acciones, pero esa persona no está poseída. Bien, les digo más, y acá es donde voy a profundizar un poco más. Un cristiano nacido de nuevo no puede estar endemoniado. Yo sé que hay gente que me puede decir, no, pero a mí me pasó que tenía años de cristiano. Esa persona nunca se convirtió. Porque de una misma fuente dice la Biblia que no puede salir agua dulce y agua salada. Bien, y pero si aceptó a Cristo, pero después volvió a las prácticas, bueno, esa persona no se convirtió. No es que era cristiano y que después se endemonió siendo cristiano, congregando, estando en la iglesia. No, pero tenía mucha atadura porque venía de la familia de brujos, de esto, del otro, de aquello. Hay algo que quiero que entiendan. Y es que el diablo está vencido. La Biblia describe al diablo como vencido. La Biblia dice que cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, no solo muere por nuestros pecados, sino que vence a Satanás. ¿Bien? Por lo tanto, una persona que es nacida de nuevo, que acepta a Cristo en su corazón, no puede estar endemoniada. Ahora, ¿puede estar influenciada? Sí. Y ahí está el punto. Se los demuestro con la Biblia. Bien, miren esta situación, esta perfecta situación. En una situación Jesús habla con los discípulos y le dice, maestro, le dicen los discípulos, no sé, la gente no sabe quién sos. Entonces Jesús les pregunta y le dice, ¿ustedes quién creen que soy? Y le dice, algunos dicen que sos un profeta, que sos hijo de David, que sos esto, que... Bueno, estoy parafraseándolo ahora, ¿no? Y de repente Jesús le dice, ¿y ustedes quién creen que son? Y Pedro tiene una revelación en ese momento. Y Pedro le dice, yo sé que sos el Cristo, que sos el Hijo de Dios. Bueno, estoy parafraseándolo ahora, no me lo acuerdo textual, pero es eso. ¿Bien? Y Jesús reafirma y le dice, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le da una promesa, ¿no? Le dice, y a ti te digo que eres Pedro, te voy a dar la llave del reino. Lo que ates en la tierra se va a atar en el cielo, lo que ates en el cielo se va a atar en la tierra. Bueno, le da una promesa preciosa. Quiero darles contexto con esto. Fíjense lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Dios te habla. Dios te acaba de revelar algo, ¿no? Ahora, posteriormente, cuando Jesús está por ir a la cruz, Pedro no es que con malas intenciones. Pedro, para cuidarlo, no quiere que vaya a la cruz.
Entonces le dice, maestro, no vayas porque te van a agarrar. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O Dios le habla o está endemoniado? No, Pedro no estaba endemoniado. Bien, Pedro simplemente en ese momento estaba siendo influenciado. Y déjeme decirle algo, todos como hijos de Dios en algún momento podemos ser influenciados por el enemigo sin darnos cuenta. Uno tiene que aprender, a veces en los propios amigos, a veces en la gente. ¿Cuántas veces te pasó que una persona buena que vos conocés de toda la vida, vos decís, no es así, pero me dijo algo tan feo, me dijo algo tan hiriente? Yo sé que esta persona no es mala, yo sé que es una buena persona, yo sé que me quiere, yo sé que me ama. En la iglesia pasa mucho, a veces lo adjudicamos, bueno, tuvo un mal día, pero mirá lo que me dijo, pero él no es así, ¿no? Y yo sé que tengo que perdonar porque no es así esta persona, pero de repente me hizo mal. Bien, hay una influencia. Otra cosa que puede pasar con una persona que está influenciada, y es que la persona cuando le toca cierto tema o cierto área se transforma. Estás hablándolo más bien, pero cuando vos tocas ese tema puntual de lo que sea, de algo que pasó en el pasado, de algo que sucedió, de algo que no sanó, y la persona es otra y la desconoces. Y ahí te puede insultar, te puede decir cualquier cosa, ¿no? Quizás si lo llevamos al terreno de la psicología o de la psiquiatría, algunos lo tratan como la bipolaridad, eso, ¿no? Dicen, es bipolar, está re bien y de repente es otra persona, ¿no? Eso muchas veces tiene que ver con una influencia demoníaca y no nos damos cuenta. Hay personas que lamentablemente son usadas por el enemigo, a veces en la propia familia, a veces en el matrimonio, bien, a veces en el matrimonio. Y no está mal, pastor, ¿qué va a decir? Es una aberración. No, no, no está mal decir. A veces he tenido situaciones donde me he dejado usar por el enemigo. Y estuvo mal lo que hice, y estuvo mal lo que dije, y me dejé usar. Me habló el enemigo al oído, me creí algo, lo dije, discutí. A veces el enemigo usó también a mi esposa. Bien, no me di cuenta, me dijo algo, pensó algo, yo sabía que no era ella sabía que no era yo. Hay situaciones a veces donde nos desconocemos. Bien, todos en nuestra vida podemos ser usados por el enemigo sin darnos cuenta. Por eso que mientras más cerca estemos del Señor, mientras más comunión con el Espíritu Santo, vamos a ser menos propensos, bien, a cometer más errores dentro de nuestra carne, dentro de nuestra humanidad. Bien, entonces, muchas veces la persona está pasando por algún estado y no significa que esa persona esté endemoniado. ¿Cuáles son estos estados? El primero, escuche esto, es la descarga psicológica. ¿Sabe qué es la descarga psicológica? La descarga psicológica es que la persona descarga el odio, la bronca, todo lo que siente en la iglesia. Entonces vos de repente lo ves, que en un culto estamos orando y la persona empieza a gritar o se tira al piso o le pasa algo. Muchas veces no es que la persona está manifestada, está con mucha bronca, está muy mal y de repente siente que es el momento, que no es el momento para hacerlo, ¿no? Porque tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Pero hay gente que sí, y a veces eso por ahí se puede llegar a confundir, quizás con que la persona está endemoniada. Bien, esto es algo 100% carnal. Y les voy a decir algo más. Obviamente que creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando alguien se cae, cuando alguien tiembla, cuando estas cosas pueden pasar, en la iglesia pasan. Bien, son cosas que pueden pasar. Pero la Biblia dice que Dios también es orden. Yo a veces estoy acá predicando y veo que hay hermanos que el Señor los toca y está perfecto eso. Bien, pero hemos tenido situaciones de personas que de repente empiezan a gritar y hasta parece que gritan algo bonito. Te dicen, gloria a Dios, aleluya, viva, santo el Señor. Y de repente gritan tan fuerte que interrumpen la reunión y que no se puede escuchar el mensaje. Yo he orado por personas que gritaban tanto que cuando termina el culto me vienen a decir, pastor, ¿qué me dijo? Porque estaba gritando y no me di cuenta. ¿Y para qué gritabas? No, porque me tomó el Espíritu. Escuche, cuando el Espíritu Santo te toma, que el Espíritu Santo te puede tomar. De hecho, usted sabía que hay un término en la Biblia, está traducido, ¿no? Pero hay un término en la Biblia, hay una palabra que es la palabra enteos. ¿Sabe lo que significa enteos? Enteos significa poseído por Dios. Esta es una palabra traducida del hebreo, bien que es la palabra enteos. Entonces, el Espíritu Santo te puede tomar, pero siempre hay conciencia. ¿Se entiende? Si algo te hace perder el control de tu cuerpo, de tus emociones, si, estaba danzando, hice así y le bajé 3 dientes al hermano. Eso no viene de Dios, ¿bien? Hay gente que
que se cae muchas veces, se lastima o lastima a otro o le mete un cabezazo a alguien. Eso no viene de Dios. ¿Se entiende? Entonces muchas veces hasta se suelen confundir. Eso es carne, es lo que nosotros llamamos, perdonen, 100% la carne. ¿Bien? La carne porque la persona no está realmente en el espíritu. El que está en el espíritu puede sentir ganas de llorar, de temblar, saltar, danzar, decir gloria a Dios, pero siempre sin interrumpir la reunión, sin lastimarse a sí mismo, sin lastimar a nadie, sin perder el control de su cuerpo. Bien, porque si no, no viene de parte de Dios. Entonces, nosotros tenemos que discernir cuándo hay una descarga emocional, cuándo es la carne y cuándo es realmente un problema espiritual. Otro problema, y este ya es un poquito más serio, bien, son las enfermedades mentales. Esto ténganlo en cuenta también. Hay personas que pueden tener una enfermedad mental y lo podemos llegar a confundir con que están endemoniados. De repente una persona tiene esquizofrenia, puede tener alucinaciones, puede tener paranoia, puede tener un montón de enfermedades, bien, y de repente ve, escuchó algo, se manifestó. De hecho, les voy a contar un caso muy particular. Una vez estábamos en una iglesia y una persona se cayó al piso, comenzó a temblar y comenzó a echar espuma por la boca. Se le tiraron enseguida todo encima, le empezaron a orar, a reprenderlo, esto, el otro. Y la persona no podía salir de ese trance, de esa situación que estaba viviendo. Y mi papá en un momento se acerca a uno de los parientes y le dice, discúlpame, si tienen algún diagnóstico. Dice, sí, dice, pero como no me dejaron hablar, se le tiraron todo encima y dice, tiene epilepsia. Lo que estaba teniendo la persona era un ataque de epilepsia. Inclusive había que tomar ciertas precauciones con el epiléptico, sentarlo de una manera para que no se ahogue, para que no se traiga la lengua, todo eso. Todo eso la gente no lo sabía. Entonces estaban espiritualizando, reprendiendo como un loco y la persona era epiléptica. Bien, que podemos orar por sanidad, pero la oración está mal enfocada porque estamos echando un demonio cuando hay que orar por sanidad. ¿Se entiende? Está bien que la enfermedad también tiene una procedencia espiritual, pero ese es otro tema. Pero a veces estamos mal enfocados. Entonces, nosotros todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, una persona puede tener algún problema mental o algo que no es un insulto tener problemas de salud mental. Yo los he tenido, yo he tenido depresión, he tenido un montón de cosas por las que he atravesado y no es ningún problema eso, tener un diagnóstico o algo. Simplemente es algo que se tiene que tratar, pero se tiene que tratar de otra manera, no en la iglesia. Hay profesionales para eso. Bien, entonces nosotros eso tenemos que saberlo también. Bien, y lo tercero, que este es el peor, es la gente que hace una supuesta manifestación por culpa, bien, o por justificación. Esta es la peor. A veces la gente no está endemoniada y hace una manifestación por culpa o por justificación. ¿Y por qué les digo que es la peor esto? Porque la persona no solo no quiere dejar el pecado, sino que quiere manipular a la gente para seguir pecando. ¿Y a qué me refiero con manipular? La típica, echarle la culpa al demonio. En realidad, el que hace eso no es un endemoniado, es un desgraciado. Yo conocí una vez un matrimonio que tenían un problema, me decía ella, el pastor me dice, él es un excelente marido. Me dice, trabaja, me trata bien, todo bárbaro, me dice. Pero el viernes a la noche le agarra un demonio y se va con otra. Mira qué casualidad, todos los viernes a las 8 de la noche le agarraba el demonio. En la semana cuando necesitaba que le planchen, le cocinen, no le agarraba ningún demonio. ¿No? Pero el viernes a la noche le agarraba el demonio. Unos cuantos se querían endemoniar con él. Y esas son malas intenciones. Bien, recuerdo en una oportunidad, estábamos con mi papá también, mi papá recién convertido, bien, y cuando mi papá estaba recién convertido, a veces se le volaba la paloma y le agarraba el carancho, ¿no? Y había una persona que entraba, supuestamente siempre se manifestaba, ¿no? Y se hacía loco y pateaba las sillas y rompía las cosas. La iglesia donde estábamos nosotros recién comenzaba. Nos había costado un montón, me acuerdo que nos había costado un montón comprar una mesa que necesitábamos para la Santa Cena, unos equipos, y este hombre rompió todo. Y bueno, está endemoniado, pobrecito, va a morarle. Y todos los cultos, lo mismo. Y mi papá le dice un día al pastor, le dice, pastor, dice, no me deja orarle. Estábamos en un tercer piso de la iglesia. Uno lleva allá al cuartito y dice, quiere ir a orarle. ¿No? Mi papá era militar, tenía mucha fuerza. Lo agarra, lo asoma hasta el balcón y le dice, si te volvés a endemoniar, yo te tiro de acá abajo. Porque con lo que nos costó comprar las cosas, nos va a venir un desgraciado como vos a hacerse loco. No se manifestó mal, hermano. Se liberó. Salió del cuartito dando gloria a Dios, un milagro.
Hay gente que se hacen los locos, que no están endemoniados. Bien, entonces nosotros tenemos que tener un discernimiento. Hermanos, un cristiano no se puede estar manifestando a cada rato. Una persona que aceptó a Cristo en su corazón no puede estar a cada rato manifestándose, todos los cultos a la misma hora, en la misma reunión manifestándose. Eso no es de Dios. Bien, a algo tiene que renunciar, a algo está haciendo mal. Entonces nosotros todo ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, dice: así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Por qué utiliza la palabra verdaderamente libre? Porque hay una libertad que es falsa, que no es real. Bien, entonces cuando Dios libera para siempre. Y esto es algo que quiero que entiendan, que ya se los dije hoy al principio, pero lo desarrollo un poquito más. El mundo espiritual no es que Dios y el diablo están peleando todo el tiempo y están arriba de un ring y en el primer round Dios le pegó una piña al diablo y se cayó, pero después el diablo se levantó con más fuerza y le volvió a pegar a Dios y ahora hay que orar de vuelta. No funciona así el mundo espiritual. De hecho yo le voy a contar algo. ¿Me permite matar una vaca sagrada? Vamos a hacer un asadito. Tocamos una vaca sagrada. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de la guerra espiritual? ¿Dónde está la guerra espiritual en el Nuevo Testamento? En ningún lado. No hay tal guerra. No, pero estamos orando, pero estamos en batalla. Si el diablo está vencido, el diablo está atado hasta el día del juicio. Ahora, con esto no quiero decir que no pasen cosas, como yo les decía, hay influencias demoníacas, pero el problema no es el diablo, y acá se los voy a explicar un poquito más. El problema no es el diablo, sino la obra del enemigo. ¿Se entiende? No es que el diablo esté vigente, pero los ángeles caídos, los demonios muchas veces, son los que actúan con las influencias. Pero siempre el Señor es más fuerte. Siempre el Señor es más fuerte, y esto ténganlo en cuenta. Bien. O sea, no es que, ay, no. Pasa que yo he ido a orar por gente que me dicen, no, pero no sé si vas a poder porque tengo legiones. Pero es el mismo medicamento para todo. ¿Se entiende? O sea, es la misma oración y es el mismo Dios para una legión como para un demonio o para un de corbata. Es lo mismo. Entonces, ese es el principio que muchas veces nosotros tenemos que entender. Bien, y nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que el Señor puso en nosotros el poder. Y dijo, en mi nombre van a echar fuera demonios, van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Y eso es un principio bíblico. Yo sé que a veces hay iglesias que quieren monopolizar la liberación. ¿Sabe qué es monopolizar? La liberación solo el apóstol puede, solo el pastor puede. No, tienen que llamar al pastor. A mí me ha pasado. Una vez paso por allá en Manuel Alberti, donde yo vivía, bajo del tren, venía yo de trabajar, paso por una casa y estaban todos afuera de la casa. Vecinos, me extrañó, los conozco, ¿no? Escuchaba gritos dentro de la casa y todos los vecinos afuera. Yo pensé que había un problema matrimonial o algo. Yo ni sabía que eran cristianos. Hablo con ellos, pues nos saludábamos de la cuadra, pero no los conocía tanto. ¿Qué pasó? No, me dice, pasa que mi hermana que está ahí adentro se manifestó. Digo, vamos a orar. Yo soy pastor, yo era jovencito, tenía 18 años, vamos a orar. No, tiene que venir mi pastor. ¿Por qué? Le digo. No, porque solamente él puede, porque... ¿Y sabe qué es eso? Es monopolizar la liberación. Y eso no es de Dios. No sé si decirle esto, no me gusta hablar mal de otras personas, bueno, pero una iglesia que no quiero decir cuál, no son cristianos, perdónenme. No quiero decirle quién es ni de dónde, pero no sufra, pare de sufrir. Ustedes saben que ellos muchas veces en la misma reunión, en la misma congregación, bajan los demonios. La gente se manifiesta adentro de la misma iglesia para después ellos poder liberarlos. Lo hacen a propósito. Lo hacen como un show. Para poder hacer de la liberación un show. Oh, mirá qué poder que tiene. El hermano tal le fue a orar y no pudo, pero vino el pastor o vino el apóstol y lo liberó. Y eso no es de Dios. Bien, entonces estas cosas tenemos que saberlas, tenemos que tener en cuenta. Bien, mucha gente no es libre porque piensa que es muy difícil liberar.
Y en realidad no es difícil. Bien, esta es una anécdota que yo las conté, creo que la conté muchas veces en el culto, en los discipulados, pero la quiero contar quizás para los hermanos nuevos. El enemigo nos prueba, el enemigo nos conoce, el diablo nos conoce. Bien, cuando llegamos nosotros a Campana, que arrancamos con la iglesia, hicimos nuestra primera campaña evangelística, ahí en la Plaza 1 de Mayo, cerquita, y nos estábamos preparando. Y claro, hermanos que venían de la vieja escuela estaban con el tema de la liberación. Pastor, y si alguno se manifiesta, le oramos, lo echamos en el nombre de Jesús y listo. Pastor, pero va a haber una carpa de liberación. No, hermano, no somos Carlos Anacondia, somos una iglesia de 20 miembros. No tenemos tantos recursos, tanto presupuesto. Se manifiesta alguno, le oramos. Pero si usted está predicando, pastor, y si están cantando y se manifiesta alguno, le quiero contar un detalle que no es un detalle menor. Esta reunión fue un día martes. Éramos 4 o 5 personas en la reunión. ¿Ustedes estaban? Sí, estaban ya ustedes. Éramos 4 o 5 personas en la reunión, porque ese era todo el equipo de liderazgo. Había avivamiento ese día, ¿no? Y el miércoles teníamos la reunión general. O sea, esto de la liberación lo estábamos hablando en un grupo privado. Nosotros, las 4 o 5 personas que estábamos ahí en ese momento. Entonces insistían con la liberación. Entonces yo me hago el canchero y le digo, bueno, mirá, le digo, si se manifiesta alguno, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y lo echamos en 5 minutos, le digo, y listo. Y seguimos con la reunión, ya está, listo, pasó. Nos fuimos todos a casa. Al otro día tuvimos culto. En pleno culto se nos manifestó uno. Entonces yo me bajo, y cuando yo me bajo para orar por esa persona, bien, me dice, a ver si me echas en 5 minutos. Casi me agarra la garrotera como el Chavo, ¿no? Y esa persona no había estado en la reunión. ¿Bien? Entonces ahí es donde entendemos que el mundo espiritual se está moviendo, que nos oye, que nos conoce. ¿Bien? Obviamente le dije, diablo del mundo, no me vas a avergonzar. Ahora te vas en menos de 1 minuto. Quedó libre la persona. ¿Bien? Pero el enemigo nos conoce. Entonces, ¿hay un protocolo para la liberación? Sí. Lo hay. Bien. ¿Quién puede hacer la liberación? Y en ese momento, el que esté. A Walter se le manifestó un pariente también. Le dije, Walter, ¿qué hiciste? Y le oré y listo, me dice. ¿Qué tanta vuelta? ¿Está bien? Le digo, perfecto. Si en ese momento estás solo, tenés que orar. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Pero bueno, en ese momento, si ustedes están con la máxima autoridad disponible. ¿Por qué digo con la máxima autoridad disponible? Porque los demonios tienen rangos. Y los demonios reconocen autoridad. Los demonios saben delante de quién están y demás. Y no porque alguno sea malo o porque alguno sea bueno o porque... No, simplemente reconocen los rangos, ¿no? Que a veces uno dice, no, la persona quizá estaba mal o no estaba en santidad. No. Puede ser también, pero en muchos casos, bien, reconocen los rangos. Una vez a Mauro y a Nazaria estaban los pastores orando por una persona y ellos verán que no son de contextura chiquitita, los dos. Y una persona flaquita, más flaquita que la pastora, los tenía flameando como 2 banderas. Bien, y ellos estaban haciendo bien las cosas, estaban orando por la persona y demás, tenía una fuerza sobrenatural. Y están ellos que no me dejan mentir. Crucé la puerta y ellos ya sabían que el demonio que yo estaba ahí, ¿o no? Ya sabían que yo estaba ahí. Inmediatamente se sujetó. Y no quería que yo le ore, quería que le sigan orando ellos. Decía, no, él que no se acerque, él que no me toque, él que no me ore, decía. Entonces, los demonios reconocen. ¿Bien? Y en ese momento, bueno, la persona que está ahí apta, con la máxima autoridad espiritual, bueno, atiende la situación. Bien, eso lo tenemos que entender. A veces las manifestaciones, y esto ténganlo en cuenta porque esto ya es algo para la iglesia quizás, se pueden anticipar. Por ejemplo, una persona que está teniendo movimientos inusuales en las manos, en los pies, bien, que ya viene con cierta carga, que ya sabemos el contexto, lo que puede llegar a suceder, se puede llegar a anticipar esa situación. Por eso, que a veces los reto con esto es que tenemos que estar atentos. Yo el otro día les dije, por favor, a los pastores y líderes, atentos. Bien, no estén con los ojos cerrados, papando moscas. Yo sé que quieren recibir, que la unción está bonita, pero estemos atentos. El ministerio de la puerta, a veces creemos que el ministerio de la puerta es recibir a las personas nomás. Nos ha pasado en algunos lugares donde hemos estado, no acá, pero nos ha pasado de que una persona se manifiesta y sale corriendo para la calle.
portero estaba con los ojos cerrados. Bien, entonces todo ese tipo de cosas, por eso que son ministerios muy importantes. No es que simplemente están ahí parados, están en una posición de batalla, están en una posición de guerra, son parte del cuerpo de Cristo. Bien, los pastores, adelante, atentos. Pueden recibir, bueno, están cerrando los ojos, están recibiendo una adoración, pero miramos alrededor. Bien, llegó una persona nueva, ¿quién llegó? Hemos tenido situaciones acá en la iglesia, también que no los quiero retar ahora porque esto es para liderazgo nomás, ¿no? Pero hemos tenido situaciones que han pasado y nadie se enteró en la iglesia. Una vez vino una señora que la conocíamos, que tenía un novio, un marido, no sé, que la maltrataba, pues venía poco a la iglesia y prácticamente la sacó de la iglesia de los pelos. Lo vi yo de acá arriba, yo no podía cortar. No lo vio nadie. No lo vio nadie. Entró, la sacó, a los tironeos se la llevó, no lo vio nadie. Estábamos en el momento de la oración, estaban todos con los ojos cerrados. Nadie vio esa situación. Bien, entonces hay situaciones a veces que van más allá de lo espiritual, que nosotros tenemos que estar atentos. Bien, y ni hablar con lo espiritual. Se manifiesta una persona, obviamente tenemos que estar atentos. Recuerden que siempre el propósito del demonio en el culto es distraer de la reunión. Siempre el propósito es sacar el foco de la reunión. Bien, por eso que hay gente que no se manifiesta, pero también está endemoniada, que viene a sacarnos de la reunión, que viene a sacarnos del contexto. Una vez me acuerdo, estábamos en plena reunión y entra una persona y se sienta en el piso, en el medio del salón. Obviamente, ¿qué va a hacer la gente? Lo va a mirar, va a distraer. Y uno de los líderes se acerca y le dice, hermano, dice, por favor, levántate. Esto no sucedió acá en la otra iglesia donde estaba cuando yo era chico. Hermano, por favor, levántate y sentate en una silla como corresponde. No, yo soy muy pecador y Dios me dijo que me tengo que sentar acá. Y eso distrae. Bien, distrae de la reunión. Entonces, ¿qué hizo el pastor? Le dijo, o salí o te saco yo. ¿Querés recibir de la reunión? Te sentás. Bien, como corresponde y escuchás la palabra. Venís a confrontar, venís a pelear, a discutir, te vas. No, pero de la iglesia no se puede echar a nadie. ¿Quién le dijo eso? La Biblia dice en el libro de Tito que si una persona hizo conflicto una vez, 2 veces, no se solucionó hablando con las autoridades, échelo, dice. Y es la palabra que utiliza, no dice poner una disciplina. Si nosotros vemos que una persona no se amolda a la estructura de la reunión y nos está sacando de contexto a todo, esa persona nos está haciendo perder a todos, no es que es un hermanito rebelde nomás. ¿Se entiende? Entonces, esas también son cosas espirituales a veces. Entonces, nosotros esas cosas tenemos que tenerlas muy, muy, muy en cuenta. Bien, entonces, hablemos de un protocolo para la liberación. Hablemos un poquito de esto que yo les decía hoy, ¿no? Primero comprobamos si es una manifestación real. Todo esto se tiene que hacer a veces en minutos, en segundos. Yo voy a tratar de resumírselos. Pero primero comprobamos si es una manifestación real. Yo sé que si estamos conectados con el Señor nos va a hacer darnos cuenta enseguida, ver la situación, tener un discernimiento. Bien, la persona se manifiesta siempre a la misma hora, siempre en el mismo contexto. Algunos son vivos, se manifiestan cuando no está el pastor. Bien, hemos visto cada situación que no se pueden imaginar. Hay hasta mujeres, acá no sucedió, pero hay hasta mujeres que se han manifestado en las reuniones de hombres para que los hombres las manoseen. Son cosas que pasan. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si realmente es una manifestación real o no. Bien, preguntamos si la persona vino con alguien, ¿hay algún diagnóstico? La persona por ahí tiene epilepsia, la persona por ahí tiene una enfermedad mental, está acá atravesando un momento difícil. Todo eso se pregunta. Bueno, si la persona vino sola, no podemos, tenemos que tomar ciertos parámetros. Escuche porque esto es muy, muy loco. Una vez un pastor muy, muy conocido de Latinoamérica dice que él escuchó griterío, él estaba en la oficina y escuchó griterío y cuando sale ve que 2 personas estaban sosteniendo una adolescente que se había manifestado, que estaba hacia los gritos, ¿no? Entonces el pastor se acercó para orar y cuando se acerca para orar dice que la endemoniada le dice, cállate estúpido, le dice. Entonces el pastor dice, suéltenla, dice que la agarró prácticamente de los pelos y la sacó para afuera. Todo el mundo se quedó mirando. Dice, ¿qué hizo este pastor? ¿Está loco? ¿Cómo va a sacar así una persona que está manifestada? Y le dijo, no está endemoniada. Dice, ¿cómo no está endemoniada? Dijo, ningún demonio se atreve a llamar estúpido a un siervo de Dios. No se atreve. Y la persona después confesó que en realidad estaba pasando un mal momento, la chica que había tenido relaciones con el novio y
y se hizo la loca para que no la retaran. Hay mucha gente, usted sabe que hay mucha gente que hace eso, que va, que peca y después para lavar la culpa vienen y se tiran un rato al suelo acá. Ah, me van a entender, fue el demonio. Tu abuela fue el demonio. Te vas a tener que hacer cargo de las cosas que estás haciendo mal. Bien, vas a tener que pagar las consecuencias por las cosas que estás haciendo mal. Entonces todo eso pasa. Nosotros tenemos que entender un contexto. Una vez nos pasó con una chica que se fue a un viaje de egresados, se acostó, pero con todos los compañeros, con los profesores, con todo. Después vino y se hizo la endemoniada. Para que no la reten los padres. Entonces, muchas veces pasan esas cosas. Nosotros tenemos que entender un contexto, tenemos que ver, bien, lo apartamos dentro de lo posible, lo llevamos para atrás. Bueno, acá la iglesia es pública, no tenemos mucho lugar. Bien, lo que tratamos de hacer muchas veces, y ahora vamos a ir al segundo punto, ¿no? Y es que si nosotros identificamos que la persona en realidad se está haciendo la loca, no está endemoniada, que le estamos orando 2 o 3 horas y el demonio no se sujeta, y yo directamente hablo con la persona. Y yo le digo, mira, deja de hacerte el loco porque te estás haciendo loco. Y hay gente que le he tenido que decir, llamo a la policía, que te lleve, porque nos estás interrumpiendo la reunión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el demonio, y acá viene el segundo punto, se tiene que sujetar al nombre de Jesús. Sí o sí. Dice la Biblia que los demonios tiemblan al nombre de Jesús. Si yo estoy mencionando a Jesús y la persona se ríe, bien, y la persona no me da importancia y la persona no se sujeta, ahí realmente no está endemoniada. Yo sé que puede costar a veces, hay que mencionarlo varias veces, pero el demonio se tiene que sujetar. Cuando nosotros nombramos la sangre de Cristo o le decimos en el nombre de Jesús, el demonio lo que hace es parar la manifestación, sujetarse. No significa que la persona esté libre, lo que hace es parar la manifestación. Bien, lo sujetamos en el nombre de Jesús. Y acá hay algo muy importante. No nos ponemos a hablar con la persona en el momento que está endemoniada. Yo he visto pastores que hacen hasta un show de esto, les ponen el micrófono. ¡Sal, demonio! ¿Cómo te llamás? ¿Con cuántos viniste? ¿Querés un mate? ¿Cuántos son? No importa. En una sola oportunidad en la Biblia Jesús le preguntó a un endemoniado cómo se llamaba, pero en la mayoría de los casos no les preguntó. No importa cómo se llama. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hablar con el demonio, porque el demonio es padre de la mentira, igual que Satanás, y no nos va a decir algo cierto. Nosotros necesitamos hablar con la persona. La persona necesita ser libre. Entonces lo que hacemos es sujetar, parar la manifestación. En el nombre de Jesús te quedás quieto, en el nombre de Jesús te calmás, en el nombre de Jesús te sujetás, en el nombre de Jesús, y ahí hablamos con la persona. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Esto ténganlo en cuenta. Bien, si la persona empieza a argumentar lo que yo tengo es muy fuerte porque viene de mi papá, que mi papá hizo un sacrificio y que mató una víbora y que esto, no me importa. No me importa la historia, no me importa el cuento, no me importa de dónde viene. Se tiene que ir. Bien, por eso es que les digo que manejo fácil la liberación. Hay gente que toma nota y que dice, no, hay que saber a ver de dónde viene la procedencia, que esto, que el otro. La sangre de Cristo tiene poder contra cualquier principado. Dice la Biblia que Él vino a destruir las obras del diablo. No vino a entretener al diablo, a ponerse a conversar con el diablo, a ver cómo se llama, a ver de dónde viene. Nosotros tenemos que entender ese principio, y ese es el principal principio de liberación. No nos ponemos a hablar con los demonios, nos ponemos a hablar con la persona. Oramos. Si la persona nos dice que quiere ser libre, porque esto es muy importante, preguntarle a la persona si quiere ser libre. Y pastor, y si la persona me dice que no quiere ser libre, frenamos la manifestación y lo invitamos a irse. Pastor, ¿pero por qué? Porque sabe que viene esa persona a espiar, a molestar, a interrumpir la reunión. Si la persona quiere ser libre, que vuelva cuando quiera ser libre. Bien, y le va a morar, se manifiesta de vuelta, no hay problema, le va a morar. Pero que vuelva cuando la persona quiera ser libre. Nos ha pasado acá, no sé si a ustedes les pasó, chicos, una vez que una persona vino recontra endemoniada, pararon la manifestación, le dijeron, ¿querés ser libre? La persona dijo, no, bueno, listo, chau. Chau, no podemos hacer más nada nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no toca la voluntad. Y esto quiero que lo entiendan. A veces no tiene que ver, hay gente que dice,
a mi amigo no lo puedo liberar nadie, a mi papá no lo puedo liberar, lo tengo que llevar con otro pastor, con otro más ungido, con otro lugar. No depende de eso. No depende de con quién lo llevemos. Depende de que la persona tenga la certeza y la seguridad de que quiere ser libre. ¿Me están entendiendo? Entonces, oramos por liberación, la persona dice que sí. Bien, oramos por liberación haciendo confesar con su boca que renuncia a toda obra del enemigo. No hace falta, hay gente que dice, decime específicamente qué hiciste, qué pecados cometiste. Esos son chusmas, quieren saber lo que hizo el hermano. No importa, porque si la Biblia dice que Cristo olvida el pecado, ¿por qué lo quiero saber yo? Si Cristo lo sabe, ya está. Libre en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con el mundo. Bien, confieso que pequé, que me equivoqué y soy libre. Le hacemos declarar que es libre en el nombre de Jesús. Chicos, esto es un parámetro también muchas veces. A veces, como el demonio está sufriendo en el momento que nosotros estamos orando, porque lo sufre. A veces hay sensación, hay gente que me ha contado que tiene por ahí otro conocimiento del mundo espiritual, de que el demonio siente que lo están quemando, que le están pegando. Siente, bien, así como nosotros lo vemos como en una lucha desde afuera, está sufriendo más el bicho que nosotros. Bien, a veces lo que va a suceder es que va a calmar la manifestación para hacernos creer que la persona está libre, pero la manifestación continúa. Bien, ¿y cómo me doy cuenta? Cuando la persona oró y renunció, siempre le hago declarar que es libre en el nombre de Jesús. Si la persona todavía está endemoniada, no puede nombrar a Jesús. No hay manera de que lo nombre. Bien. Entonces, el nombre no tiene poder y por algunos yo lo he comprobado, por lo menos estadísticamente, en años viendo personas que trabajan con liberación y con esto, no pueden nombrar a Jesús. Bien. Lo van a nombrar de otra manera, lo van a nombrar, no sé, como el Hijo del Padre. No, lo tiene que nombrar a Jesús. Y me doy cuenta que la persona está realmente libre. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43, y acá me voy a meter en el último punto del protocolo, que es enseñarle a la persona la importancia de mantenerse libre. Mateo 12, 43. Capítulo 12, versículo 43. No es solo que la persona sea libre, sino que la persona se mantenga libre. Cuando usted limpia su casa, no es garantía que no se va a volver a ensuciar. Así de chicos. Hay que enseñar a mantener esa casa limpia. Y con la liberación pasa lo mismo. Hay gente que dice, fue una campaña, me liberé, bueno, listo, no piso nunca más una iglesia. Nosotros le tenemos que enseñar la importancia de que esa persona mantenga una relación con Dios. ¿Están entendiendo? Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bien, fíjense lo que dice la Biblia, que el demonio se va, anda por lugares secos y áridos, y dice que después vuelve a la persona y trae 7 peores. Por eso que vemos gente que a veces se aleja de Dios y después está peor. Bien, y después hay que trabajar el doble, parece. Bueno, esto suele suceder muchas veces. Entonces, nosotros lo que solemos pedir siempre es que una persona, cuando es libre, le pida a Dios la llenura del Espíritu Santo. A veces no ocurre inmediatamente, pero para que Dios rápidamente lo llene, todo lo que se vacía se tiene que llenar. Porque todo lo que está en blanco y está vacío es un taller del diablo, donde el diablo rápidamente puede trabajar. Bien, entonces nosotros eso tenemos que tener en cuenta. Algo que yo tomo en cuenta que me enseñaron, o sea, tiene un fundamento bíblico. A mí me lo enseñaron hace mucho tiempo y yo en algunos casos estadísticamente lo he visto. Y es que a veces suele suceder que la persona después de ser libre o de terminar la liberación suele pedir agua. Bien, yo por un rato no le doy agua a la persona, porque justamente el demonio anda, dice, por lugares secos y áridos, y a veces pide el agua para fortalecer nuevamente, tomar fuerza. El demonio está cansado de esa pelea y toma fuerza nuevamente a través del agua. Yo trato de implementar, muchas veces se acostumbra, ¿no? La persona traerle un poquito de agua, no, para un rato. Pero un rato, deja ahí que terminemos de orar, que la persona esté bien, cuando ya podamos hablar con la persona, ahí le damos agua. Bien, cuando nos aseguramos que la persona fue libre en el nombre de Jesús,
de que la persona ya está bien, ahí sí, pero esto ténganlo en cuenta. Bien, termino con esto. Algunos mitos y verdades sobre la liberación. ¿Los demonios pueden profetizar, avergonzar a las personas? Sí, sí. Ha sucedido de que una persona que está en pecado va a orar por liberación y el demonio le empieza a decir todos los pecados. Bien, esto puede pasar, es real, los demonios conocen. Casi siempre, obviamente ellos hablan del pasado, no hablan del futuro. Y esa es la diferencia entre el espíritu de adivinación y la profecía. Bien, que lo vamos a charlar en algún momento de eso, pero la diferencia entre el espíritu de adivinación y la profecía es esa, que la profecía habla siempre del futuro. Yo he escuchado gente que dice, uy, mirá cómo lo profetizo, le digo que cuando era chico le pasó esto, que lo violaron, que lo lastimaron, que le pasó esto, lo otro, aquello. Le removí todo el pasado y no le hablé de nada del presente ni del futuro. Eso es espíritu de adivinación, porque quien recuerda el pasado es el diablo. Bien, quien recuerda el pasado es el diablo. Entonces Dios siempre habla del futuro, de lo que se viene. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Pueden avergonzar, pueden profetizar, pueden exponer pecados. Sí. A veces he escuchado, otra cosa que he escuchado, que esto no tiene ningún fundamento bíblico, es que muchas veces hay que tener cuidado porque si no, el demonio cuando está saliendo de uno se mete en el otro. En realidad, lo que suele suceder cuando se endemonian dos personas en un mismo lugar, lo hemos visto nosotros, lo hemos vivido. Una vez con el pastor Fabián estábamos orando por una familia entera y terminamos de orar por uno y cuando estábamos saliendo, ¡ah!, saltó el otro, otra vez adentro. Bueno, ahí. Anda vos, Fabián, le digo. y no es porque el demonio salió y se metió en otro. Bien, a veces hay gente que dice inclusive hay que cerrar los ojos para que no se te meta por los ojos. No, habría que cerrar todos los orificios en tal caso. No explico más. No tiene sentido. Bien, no pasa eso. No pasa porque, miren, todo es permitido por Dios. Hasta la persona que está endemoniada y que se manifiesta es permitida por Dios eso muchas veces. ¿Bien? ¿Para qué? Para que sea libre, para que dé testimonio, para que... Recuerden que las grandes liberaciones de la Biblia fueron los testimonios más grandes después. Entonces todo es permitido por Dios dentro del proceso de la persona. Y si estamos en un ambiente espiritual donde hay bendición, no, tengan cuidado con los chicos. Bueno, con los chicos hay que tener cuidado porque se asustan, es una cuestión lógica. Obviamente no tenemos que tener los chicos, pero no porque les pueda llegar a pasar algo, o se les pega algo, o... No tiene fundamento eso. Bien, no tiene ningún fundamento bíblico, entonces no tengan miedo de esas cosas. Lamentablemente, a ver, yo sé que hay iglesias que son muy propensas al tema de la liberación, acá mucho no pasa. Les digo más, no tiene por qué manifestarse la persona para ser libre. No tiene por qué manifestarse. A veces es como que hay iglesias que buscan el show, a ver que se endemonie, que se caiga al piso, que le pase algo, que haga algo. No tiene por qué, a veces la persona puede ser libre en el banco y ni nos estamos dando cuenta. Y Dios lo liberó y ya está, y Dios hizo lo que tenía que hacer. Una vez contaba un pastor una anécdota que me hizo reír mucho, dice, tenía la costumbre los endemoniados, dice, yo estaba orando por liberación, se me manifestaban y me vomitaban todo el altar. Y la gente aplaudía, qué lindo, fue libre, pero me vomitó todo el altar. Entonces dice, me cansé y les empecé a decir, te me vas y te llevas el vómito. No me vomitaron mal al altar, dice. ¿No? Decía este pastor, me hacía reír mucho, habla mucho sobre la liberación, ¿no? Decía, reniego menos con los demonios que con la gente, decía, porque al demonio le digo que se vaya y se va, y el discípulo me da vuelta. Dice, pero es simple muchas veces eso. Entonces, eso ténganlo en cuenta, que no necesitamos que la persona se manifieste para que sea libre. Hay iglesias que hacen de todo un show, un complemento, pero lamentablemente a veces dentro de la iglesia paz. No se preocupen por esto, yo sé que a veces nos preocupa. Uy, justo vino una persona nueva y se manifestó fulanito, y bueno, pero vino a una iglesia. Justo vino a la guardia y le tuvieron que poner suero y lo pincharon. Y bueno, pero es lo que puede ocurrir en un hospital. ¿Se entiende? Estamos en una iglesia, estamos en un lugar donde va a venir gente endemoniada. ¿Cuántos quieren que las personas sean libres? Entonces van a llegar los endemoniados. 2 más 2 son 4. ¿Cuántos quieren que las personas sean sanas? Todos. Van a llegar los enfermos. Es lógico eso. Entonces, no se preocupen por eso. La persona va a entender, después le explicamos, la llamamos y si no quiere entender, bueno, pero son cosas que pasan dentro de la iglesia. No podemos evitarlas muchas veces. Bien, tratamos, sí, obviamente, muchas veces de tomar autoridad, bien, porque Dios manda y porque tratamos de hacer las cosas como corresponde, pero a veces no se pueden evitar.
Entonces, eso ténganlo en cuenta. Bueno, sé que hay preguntas y sé que muchos quieren ir a ver el partido, así que hoy capaz que ni dudas tienen. Pero estamos a tiempo todavía, así que por favor pregunten, no se queden con dudas. No sé si alguno quiere ir. Nati. ¿Por dónde arranco? No, pastor, usted decía que la persona no es libre si no nombra a Jesús, ¿no? Sí. Pero a veces, digamos, seguimos protocolo, como usted dice, y le preguntamos si quiere ser libre. La persona te dice que sí. Se manifestó todo, se quedó quieta, además, pero vos sabés que no está libre. Y aunque haya dicho, en el nombre de Jesús fui libre, pero ves que al ratito se volvió a revolcar. Bueno, eso ahí hay que hacerle entender a la persona, o hay dos cosas. O no fue libre, siguen atados al pecado. Entonces, directamente yo les digo, o sea, o empezás a poner voluntad, o qué haces cuando salís de acá, que volvés a las mismas circunstancias, ¿bien? O como yo te decía, ver que no se esté haciendo loco. Porque a veces para justificar lo que están haciendo, yo no, ya soy libre, tengo una semana más de crédito para mandármela. No, hasta el próximo culto o hasta la próxima casa de bendición. Y no es así. Entonces eso nosotros se lo enseñamos a la persona. ¿Por qué? Porque cuando si la persona supuestamente está libre, ya podemos hablar con la persona. Y explicarle, che, ¿por qué te estás manifestando? ¿Y qué sentís en el momento que te pasan estas cosas? ¿Y por qué? ¿Y qué hiciste en la semana? Indagamos. Trabajamos porque estamos para eso. ¿No? Preguntarle y tratar de hacerlo llevar a la... No, yo no hice nada, no sé qué pasó. No, mentira. Entonces te estás haciendo loco. Bien, porque siempre hay una razón. Cuando Dios libera, libera. No hay otra. Esto no quita que si una persona tiene ataduras muy grandes, bien, no vaya a tener durante un tiempo ataques demoníacos, una influencia demoníaca. Esto pasa, es muy común. Yo lo quiero aclarar a esto, ¿no? Nosotros hemos tenido una persona que venía de 10 generaciones de brujos en toda su familia. Brujos que hacían trabajo con cadáveres, o sea, cosas fuertes, muy heavy, ¿no? Y este chico fue libre, se manifestó una vez y también fue terrible, fue libre y después tuvo ciertos ataques, pero no manifestación en sí. La manifestación no. El demonio, si la persona congrega, se mantiene, busca al Señor, no vuelve a entrar. Bien, esto ténganlo en cuenta. Todo depende de que si realmente quiere ser libre. Si sí, no, quien le ore... siempre depende de la persona. No tiene que ver con quien le ore. Y les digo más, existe la autoliberación. Ustedes se pueden autoliberar tranquilamente, bien, porque el poder de Dios es lo mismo para todos. A veces necesitamos ayuda, a veces no. Hay cosas que uno sabe que está haciendo mal, renuncia en el nombre de Jesús, le pide al Señor fortaleza para no hacerlo, sigue peleando, aunque hay cosas con las que a veces estamos peleando. Bien, porque a veces una recaída en un pecado no es que la persona no quiere ser libre o que no está arrepentida. Simplemente está luchando con eso. Se tiene que luchar cada vez más para fortalecerse más. Bien, no sé si contesté tu pregunta. Sí, pastor. Y la segunda pregunta es, ¿desde qué edad se pueden manifestar? He visto bebés manifestados. He visto bebés manifestados. Sí. Es indiferente. Una vez literalmente con mi papá estábamos con un bebé que se manifestó. Ya no parecía un berrinche natural. Y literalmente le pegaba a la cuna que parecía que la iba a desarmar. Y viste que los bebés tienen las manos chiquitas y te agarran los dedos. Bueno, casi nos arranca el dedo. Hemos visto situaciones que no hay una edad, en realidad, porque a veces, por lo general, obviamente, cuando hay un bebé no es por algo que hizo el bebé, tiene que ver con algo, con temas espirituales de los padres, ¿no? Renuncian los padres. A veces no se puede liberar a la persona si no renuncian los padres. A mí me ha pasado una situación muy, muy particular, que teníamos un chico también que se manifestaba, estábamos allá en Urquiza, se manifestaba a todos los cultos. Bien. Y era una situación horrible porque al pibe no le conocíamos la voz nosotros. O sea, el pibe estaba todo el tiempo como oído. Pensábamos que tenía alguna enfermedad mental o algo, pero él miraba para arriba, no te miraba, se babeaba a veces. Y siempre nos pedía que oremos. Cuando pasábamos al frente se manifestaba. Y por alguna razón, Dios puso en mi corazón en un momento que no le ore más. Y uno puede decir, pero ¿cómo que no le ore más? No. Sujetábamos la manifestación y yo no le oraba más. Bien, y un día en un culto se manifestó la madre, que tiene que ver con esta señora que les comentaba hoy justamente. Ustedes saben que se liberó la madre y se liberaron los hijos.
Nos encontramos esa misma semana con el chico, le conocimos la voz, era otra persona. Nos recibió en su casa, hablamos con él, nos comentó lo que le estaba pasando, todo. Y le conocimos la voz ahí, en ese momento. Y a veces hubo que orar, en ese caso, por la familia. Bien, no pudimos hacer nada por el chico. Bien, sé que hay preguntas, vamos. Allá, Nachu. Claudio, allá. Dale. Yo más que pregunta es contar un testimonio de algo que yo misma he vivido y que para mí este caso me cambió todo lo que yo creía, pensaba y conocía. En Rodríguez, donde pastorean mis papás, empezó a ir desde chiquitito un nene que sí tenía una enfermedad, esquizofrenia, pero también estaba endemoniado. Nos pasaba de estar nosotros arrodillados orando cuando no había reunión, él vivía enfrente, cruzaba, venía, no llegaba a manifestarse, a empezar a hacer ¡ah! No, pero empezaba a hacer ruidos raros y a girar y mirar para arriba. En ese momento nosotros orábamos, reprendíamos para adentro y le pedíamos que si había algo que no sea de él, que se sujete a la iglesia. Después hablando con el nene, en ese momento que todavía era chiquitito, que no podía hablar, le costaba hablar, lo que es hacer una frase le costaba. Le íbamos explicando que él, si quería estar bien, si quería él ser normal, que él tenía que pedirle a Jesús, cuando él estaba, que lo veíamos que era él. Y él de a poco, como podía y le salía, primero intentó decir Jesús. Cuando logró decir Jesús, después empezó a intentar decir gloria a Dios. Y así empezó a decir en el nombre de Jesús, gloria a Dios, cada vez decías más palabras. Empezó el proceso a través Sí, de eso. después cuando empezábamos las alabanzas, que él empezaba de vuelta, yo lo tocaba y le decía, tranquilo. Y él como, decía, Jesús, gloria a Dios. Y él volvía, Jesús, gloria a Dios. Después escuchaba una alabanza, repetía la alabanza. Y en eso, y empezaba a repetir las alabanzas. Así que de a poco se empezó a autoliberar, de a poco empezó a mejorar su estado, de a poco le empezaron a bajar las pastillas, de a poco empezó a pensar y te contestaba pensando, empezó a armar una charla, un pensamiento, después entendió lo que era un chiste, porque no podías decirle un chiste porque le tomaba todo literal. Y su vida fue increíble el cambio que tuvo. Ahora ya es adolescente, casi adulto, ya tiene 18 años, y vos lo ves un chico pensante, que razona, que piensa, que entiende. Sí tiene su limitación de su enfermedad, pero él vos lo ves orando, clamando, pidiendo oración. Cómo Dios lo transformó es increíble. Y yo la vida de él lo uso como testimonio porque es verdad, podés tener una enfermedad, pero si vos querés ser libre, Dios te libera. Sí, y el diagnóstico nunca te va a limitar. Exactamente. De hecho, la Biblia habla de que Pablo tenía un aguijón, que los teólogos hasta el día de hoy estudian que era un aguijón, pero aparentemente era algún problema físico, aparentemente, ¿no? Por un montón de señales que la Biblia da de que el aguijón de Pablo era algo físico. ¿Bien? Y él decía, ¿por qué el Señor no me lo quita? Y el aguijón de Pablo, que era por ahí ese problema físico o esa limitación, era su testimonio, porque Pablo hacía todo lo que hacía, aún con eso. Bien, y eso vale el doble. A veces el Señor te sana y Dios quiera que te sane, pero si el Señor no te sana y convivís con el diagnóstico, vas a vivir bien toda tu vida y vas a vivir sin limitaciones. Bien, eso no te va a limitar para ser feliz, para lograr tu propósito, todo lo que tengas que lograr en la vida. Así que nunca se pongan mal por un diagnóstico. Yo siempre cuento, mi cuñada, por ejemplo, ella no podía ser madre y tiene 3 nenes preciosos, ¿bien? Y su diagnóstico la iba a limitar porque tenía un problema en las articulaciones que iba a ir empeorando y cada vez peor. Y ella vive una vida totalmente normal y hace cosas que no podía hacer y tiene hijos preciosos, pero le voy a decir algo, nunca se sanó del diagnóstico. Ella sigue yendo hasta el médico y tiene positivo el diagnóstico, pero no está limitada en nada. Bien, entonces eso ténganlo en cuenta. Dios puede sanar, bien, y si Dios no sana, Dios se puede glorificar aún a través de la enfermedad. Ténganlo en cuenta. Bel. Bendiciones, pastor. Yo tenía más una duda, más que nada. Usted dijo como que no hay guerra espiritual, ¿puede ser?
Dije que el concepto de guerra espiritual no está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí, de los ángeles, pero no es como tal guerra espiritual. Porque sí hay luchas interiores que nosotros tenemos, pero es con nosotros mismos. sí, pero yo lo basaba en Efesios 6, que dice 13, que dice, por lo tanto, pone... Ah, no, espera. Sí, porque no tenemos lucha contra sangre, Sangre ni ni carne, ni exacto. carne, Yo sino lo contra tomaba como en el lado de la guerra espiritual a veces. Ujú. ¿Cómo sería entonces? No, pero no tiene que ver con una guerra. A lo que me refiero es que no es una guerra de Dios contra el diablo. Ah, no. Ese es el punto. Es una guerra nuestra. Sí, ¿Por qué? Porque nosotros batallamos contra nuestros pensamientos, contra la conciencia. Entonces la Biblia dice que nos tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque las tentaciones, ahí sí estamos peleando, es una guerra. Pero estoy hablando del concepto espiritual que la gente tiene de que hay un ángel peleando con un demonio. Hay gente que me ha dicho cada cosa. A mí sí, yo estaba durmiendo y de repente un ángel estaba con una espada y después vino un demonio y se pusieron a pelear. No, eso no existe. Nosotros peleamos, ¿bien? Nosotros peleamos ¿contra quién? Contra nosotros mismos. La Biblia dice que contra nuestra carne, ¿no? Nuestra carne es la debilidad. La carne es débil, ¿bien? Sí, entonces lo que es, no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. ¿A qué se debería entonces esto? Es lo que te estoy diciendo, es nosotros luchando contra nuestras emociones, pero no es la guerra espiritual de Dios luchando contra el diablo. Ok. Somos nosotros luchando contra nuestra carne. Bien, y contra el enemigo también, pero no es guerra espiritual. A ver, sí es una guerra porque estamos peleando, ¿se entiende? Pero no es una guerra espiritual de Dios contra el diablo. Ese es el punto. Eso es lo que quiero que entiendan. Bien, porque hay gente que dice muchas veces, empecé a estar mal de vuelta porque, bueno, se ve que se levantó el enemigo y lo empujó por un rato al Señor y se cayó y ahora se tiene que levantar Dios de vuelta. Hay hasta no me quiero meter ahí porque tampoco va por ahí el tema, ¿no? Pero hay canciones que hasta no tienen sentido muchas veces. Levántate, levántate. Dios ya se levantó, Dios ya resucitó, o sea, Jesús ya resucitó. No se tiene que levantar de nuevo. A eso voy. Porque hay gente que piensa que Dios y el diablo están luchando todo el tiempo. Esa guerra es la que no existe. En la cruz, el diablo es vencido, sí. Tiene que ver un poco con lo que hablaba usted, pastor, al principio, de no dejarnos ser usados por el diablo, ¿no? Claro, ahí va. Esa lucha de fortalecernos, de tomar la autoridad que Dios ya nos dio y no permitir ser utilizados por el enemigo para interrumpir o distraer el propósito de Dios en la vida nuestra o en la de alguien. Claro, por eso, como yo te decía, Dios no va a luchar contra el diablo, pero no quiere decir que vos no vas a luchar. Vos vas a luchar contra vos mismo, contra tu carne, contra tus pensamientos, contra las tentaciones. Vamos a luchar nosotros. Y hasta el día que nos vayamos con el Señor. Bien, porque siempre va a haber luchas nuevas, nunca vamos a ser perfectos. El que dice que no lucha contra nada, el que dice que no tiene tentaciones, miente. Bien, al que no lo tienta el sexo, lo puede tentar la comida, lo puede tentar el cigarrillo, lo puede tentar la droga. Todos peleamos contra algo. Lo puede tentar el propio carácter, puede tener tendencia a tener un carácter podrido. Bien, y eso es una lucha también. Luchamos contra nuestra carne. Entonces, todos luchamos contra algo. Bien, pero cuando me refiero a que no hay guerra espiritual es a eso, no es Dios contra el diablo. Somos nosotros contra la naturaleza adánica, la naturaleza caída, que siempre tiene la tendencia a pecar, porque la carne siempre nos lleva a hacer lo malo. Bien, muy bien. Una última pregunta y estamos ya. ¿Alguno? Allá, sí. Pregunten. Estamos para eso. Pastor, también le ha pasado hoy en mi casa, en la casa de mi papá. Se me fue la pregunta. ¿Qué tienen, digamos, no me sale? Bueno, cuando ya tiene fuerza física el demonio, eso quería preguntar. ¿Qué es porque tiene un rango? Porque Sí. A mí me ha pasado en la casa de mi papá que yo estaba dormida, estaba viendo, digamos, me desperté, vi ojos negros arriba y me estaba ahorcando. Y no podía hablar, no me podía mover, no podía nada. Solo en mi mente la sangre de Cristo tiene poder, en mi mente empecé a reprender y me desperté. Y ahí pegué el grito fuerte que vino mi mamá, pero yo estaba toda rajuñada entera. Es lo que la ciencia conoce, a veces llama como la parálisis del sueño, muchas veces, que ese es un ataque demoníaco. Yo he tenido ataque físico en la casa de tu mamá y vos fuiste testigo de eso.
hay cosas, por lo general, cuando llegan a ese nivel, sí es un rango muy alto. A ver, el demonio no tiene fuerza física, porque estaríamos todos muertos si no. Claro, sí, sí. Si el demonio no puede hacer algo físicamente, estamos todos muertos. Y estaríamos viendo actividad paranormal en todos lados. Por lo general, cuando ocurre algo físico, para mover aunque sea un poquitito esto, ya son un montón de seres. O que tienen que tener un cierto rango espiritual, ¿viste? O la persona tiene que estar muy tomada, muy entregada cuando pasa eso. Si es en este caso en particular, sí doy fe de que estaba complicada la cosa. Y sí puede haber agresión física. De hecho, como yo les decía hoy, el demonio no puede insultar al siervo de Dios, no puede blasfemar contra el nombre de Cristo, pero hay un caso en la Biblia donde dice que un endemoniado lo sacudió a Jesús con gran fuerza. O sea que eso puede pasar, que haya una manifestación física. A mí me ha pasado, por eso te lo puedo decir, y vos lo viste, pero puede suceder, ¿bien? No significa que sea más fuerte, a veces es para asustar y no te va a dañar como para lastimarte, ¿bien? Pero sí va a haber una manifestación de que el demonio quiere asustar diciendo estoy acá, ¿no? A nosotros nos ha pasado ya en la iglesia de Urquiza, Fabián y Cucú estaban también, una vez que nos pusimos a orar y a reprender, que yo les dije cierren los ojos y empezamos a sentir que se movían las sillas, que pasaban cosas en ese momento, horrible fue. Y empezamos a reprender fuerte, ¿no? Pero bueno, sí, puede haber fuerza física y ya es porque hay cierto rango. Okay. Habla en el micrófono, así sale en el video. La vez que habíamos ido con el pastor Ezequiel a orar a la casa de una señora, hay una vecina de donde yo tenía el negocio y también el demonio nos pegaba. ¿Se acuerda, pastor? Sí, ese día la pasamos mal y a la señora inclusive le pegó, estábamos reprendiendo y veíamos atrás de la señora literalmente una sombra. Seguimos orando, dijimos una sombra y de repente vemos que la sombra levanta así la mano y ¡pa! Y le pegó. Y nada, a nosotros también nos empujaba y cosas así, fuertes, manifestaciones espirituales así fuertes. Sí. Sí, Hola. está prendido. Es una pregunta, ¿cómo serían los rangos cuando se manifiestan? Esa sería mi pregunta. Sabemos que es de menor a mayor, Sí. pero ¿cómo poder identificar eso? Ahora no lo recuerdo porque yo, como les digo, a la demonología mucho la estudié, pero no le doy muy importancia en su momento, ¿no? Pero tenés las potestades y tenés los principados que suelen ser espíritus territoriales. Por ejemplo, un principado que hay acá en Campana es el tema del suicidio, que son espíritus que toman territorios y se repiten los patrones por todo el territorio. Bien, a veces pueden infectar el aire, el agua, un montón de cosas. Bien, tener los principados que, justamente la palabra principado viene de príncipe, ¿no? Que toman como un territorio, una ciudad, un pueblo, puede ser, o algo de eso. Y las potestades son los que tienen autoridad sobre personas, sobre comunidades específicas, ¿no? Que tienen la potestad de hacer lo que quieren con esa zona. También van por zonas, pero por zonas más chicas, tienen un rango más bajo. ¿Bien? Pero como yo les decía, yo no les doy importancia porque para todo el rango es lo mismo. Sea como sea, son demonios y sean lo que sea. Bien, después hay una diferencia entre un demonio y un espíritu, pero ya entramos en un montón de cosas. De hecho, me puedo meter en temas mucho más controversiales, por ejemplo, como temas de reencarnación, de demonios que en realidad, de personas que se mueren, no sé, por ejemplo, por el alcoholismo, se mueren por las drogas, se mueren por el cigarrillo, y en lugar de ir directamente al infierno, porque saben que no hay purgatorio, o sea, vamos al cielo o al infierno, descansamos hasta el día del juicio, ¿no? Y cielo o infierno, no hay otra, pero el que va al infierno directamente, no descansa. Entonces, lo que suele suceder muchas veces en estos casos es que una persona que muere ante estas situaciones es que el espíritu antes de ir al infierno es como reclutado por Satanás. ¿Bien? ¿Para qué? Para seguir alimentándose o sintiendo un poco de placer y seguir como trabajando para Satanás.
Bien, ¿y cómo sé esto? Porque la Biblia dice que las filas del infierno va creciendo. Si los ángeles caídos ya estaban contados, ¿por qué siguen creciendo? Bueno, siguen creciendo por esto justamente, ¿no? Almas que no terminan de ir todavía, que se van al infierno, el único destino es el infierno. Pero mientras tanto funcionan haciendo influencia dentro del mundo espiritual con las personas, ¿no? Así que bueno, no sé, ¿alguna pregunta? No, pastor, no es una pregunta. Les abrí Yo más por dudas, ahí, creo, con eso. quiero que por ahí explique, porque nos ha pasado y ha pasado en lugares que por ahí está uno liberando y los de atrás oran contrario de lo que está orando la persona que está liberando. Bien. Eso que pueda explicar. Bien, eso también es importante. Siempre el que asiste a la liberación es uno solo. Tengan en cuenta eso. De última se pueden ir turnando. A nosotros nos ha pasado con el pastor Fabián y con Mauro también, ¿no? Que uno se cansa y de repente, bueno, seguí vos. Y nos vamos turnando. Pero siempre el que asiste a la liberación es uno y los otros apoyan. Bien. Una vez en una oportunidad uno le decía al endemoniado, sujetate, y otro le decía, fuera. Y el endemoniado le pregunta y le dice, ¿me sujeto o me voy? ¿Qué hago? ¿No? Pónganse de acuerdo. Entonces, en ese sentido, sí, uno asiste y los otros apoyamos. Bien, si ven que uno no puede, que necesita ayuda o algo, sigue el otro. Pero siempre uno asiste. Para que salga en el video, porque se graba la clase y la pregunta puede ayudar. No era una pregunta. No, era pero igual, como- para aportar. sí, que tanto así como en un trabajo o algo, y uno tiene rangos y tiene puestos, uno también tiene que esperar que la otra persona delegue la autoridad, de que si realmente necesita ayuda, porque si no se vuelve toda una confusión y eso mismo también aprovecha el enemigo, es decir, no se entiende ni entre ustedes mismos. Entonces también, bueno, el entenderse a veces con una mirada y si no con una palabra. ¿Necesitas ayuda? Sí, seguí vos, no, estoy bien, sigo yo. Acatar a lo que está la persona en autoridad haciendo. El que está apoyando, sigue apoyando. No es que, no, a mí me pareció y yo sigo haciendo. No. La persona que está sigue, listo, yo sigo apoyando, salvo que me delegue la autoridad. Exacto. Nosotros conocimos, y a veces el demonio solo con saber la autoridad. Un caso muy particular que yo recuerdo, hace unos años estábamos en Rema todavía nosotros, un hombre de Dios tremendo, que nosotros le decíamos el abuelo Torales, era nuestro abuelo, lo queríamos un montón, un hombre con una autoridad para la liberación impresionante. El tipo pisaba y los demonios temblaban, y tenía discernimiento y él sabía y todo. Y recuerdo que unos pastores estaban orando, dos chicas endemoniadas, una fuerza tremenda, ya estaban cansados, no podían orar ni nada, y en un momento dicen, llamalo a Torales. Los demonios escucharon eso y empezaron a temblar. Nos vamos. No, que viene Torales. No, pero yo allá no vuelvo, le decía el otro demonio, como que si volvían sin cumplir la misión los iban a destrozar a ellos, ¿no? Decía, no, pero mirá que viene Torales, vamos, decía, nos vamos. Y se fueron. Solo con escuchar eso que llamaban a la autoridad, ¿no? Sí. Pastor, yo le quería preguntar, porque yo antes acompañaba, y en esta ocasión acompañé, porque era un familiar mío, que se había convertido se había puesto en una posición como de perro, no sé si era un perro, pero estaba en la oscuridad, entonces nos llamaron a la madrugada y como era familia mía, yo fui y tenía tanta fuerza que se puso contra la pared y rajuñó muy fuerte la pared, que salían los ladrillos y todo, y que no lo podían, o sea, porque tenía mucha fuerza. ¿Y eso por qué es? Porque ¿a qué llega? O sea, he visto liberaciones de toda la que usted dijo, pero así, de esa, no sé cómo decirle. No, sí, con esa fuerza. Mira, nosotros vimos ya cosas que Claro. también. Vimos un flaquito chiquitito así que arrancó una salamandra completa y la levantó, la arrancó de la pared con el reboque, con todo, o sea, hemos visto. Una vez con Fabián estábamos contando y yo digo, tuvimos que bajar. Pero eso tiene que ver porque están en el ocultismo o por Tiene qué que ver llega eso. con el nivel de legión y de autoridad que la persona dio sobre su vida, o sea, cuánto se metió a veces, ¿no? Cuánto se metió dentro del ocultismo, qué tan entregado está. Tiene que ver con eso.
muchas veces. Entonces el demonio ahí cobró. ¿Cuánto tiempo lleva también endemoniado? Tiene que ver con eso también. Fíjate que la Biblia cuenta un caso que dice que lo ataban con cadenas a uno y que rompía las cadenas. Entonces tiene que ver con eso, a veces, con el rango espiritual que tiene lo que lo está tomando. A veces más de un demonio, a veces son legiones. Y bueno, y tiene que ver con eso, esa fuerza sobrenatural. Pero nosotros hemos visto muchos casos de una fuerza así sobrenatural. Y otra cosa, en la otra iglesia hacían, cuando usted dijo del agua, lo que hacían, le daban agua, pero hacían una oración. Yo me acuerdo que decían, orá el agua y dale el agua. ¿Eso tiene algo que ver? No, Casi. no, si no estamos con el agua bendita de Bueno, los católicos. por eso... En lo cuando universal usted también hacen eso, pero no claro, tiene sentido. entonces decía, anda a buscar agua, orale. Y yo un día me mandaron a mí y dice orale. Y yo no sabía qué decirle al agua, o sea, porque ¿cómo orar el agua? Porque claro, porque me decían orar el agua y que tome, pero... No tiene ningún Entonces yo fundamento dije, bíblico. Señor, bendice el agua. Está bien, Sí, está porque bien, no sabía qué decir. Nosotros podemos bendecir los alimentos, tiene que por ahí tiene que Claro, ver con eso, pero ellos no. decían esto, que teníamos que bendecir el agua, que cuando la tome terminaba de ser libre. Entonces yo me quedé pensando eso. Sí, tiene que ver con... No tiene nada que ver, No tiene entonces, el fundamento agua. bíblico. No tiene- No tiene ajá. fundamento bíblico. Ese es el... Y después, para la liberación siempre se elegían personas más o menos que estén bien espiritualmente, decían. Eso sí, también. Eso... No cualquiera puede ir a hacer una liberación, o sea, Eso siempre se tiene buscaba fundamento. entre líderes y personas que, a veces no líderes, pero había personas que sabían por ahí, que estaban bien, en oración, en ayuno. También es así como yo le decía, para que el demonio... Para que el demonio se vaya en el nombre de Jesús no hay un rango, pero sí para la persona que está orando. De hecho, la Biblia cuenta en una oportunidad que dice que los discípulos estaban orando y que no pudieron y lo llamaron a Jesús. Y Jesús le dijo, este género no se va se va solo con ayuno y con oración. Bien, era como que no tenían la autoridad suficiente para echarlo, pero tenía que ver con ellos, no tenía que ver con el Señor. A ver, porque eso está mal interpretado también, porque hay gente que se agarra de eso. No lo pude echar porque el demonio era muy fuerte. No, tiene que ver muchas veces con tu condición espiritual, con Dios, ¿no? Los discípulos estaban en proceso todavía, entonces estaban aprendiendo muchas cosas y no estaban listos, pero nosotros con la autoridad del Señor podemos echar fuera demonios. Pero como yo les decía, siempre por una cuestión de rango tratamos de ver la persona que está más apta espiritualmente para esa situación. Bien, cierro con esto. Los líderes, pastores también tengan en cuenta, no permitan nunca que se venga a meter nadie en la liberación. Bien, están orando ustedes y a veces se quiere levantar algún héroe a decir, dejá, yo le oro. No, sentate. Estamos orando nosotros, ya nos estamos ocupando. Listo. Bien, al menos que sepamos que es alguien que nosotros conocemos, ¿no? Obviamente, una cuestión lógica. Pero siempre tengan cuidado con eso. Bien, manejen, porque complicamos la liberación y ahí sí podemos complicar a la persona que quiere hacer la liberación sin estar preparado. ¿Bien? Muy bien, bueno, interesante, ¿no? Vamos a orar.